Una de las necesidades más difíciles de controlar es seguramente la sed. Dicen que se puede estar sin comer varios días, pero sin beber se puede estar solamente algunas horas. Y eso lo sabe el cuerpo, lo sabe nuestro cuerpo, lo sabe nuestra mente. La sed es una señal que nos da el cerebro de que nosotros tenemos necesidad de tomar agua. Nuestro cuerpo le señala al cerebro que tenemos necesidad de hidratarnos y el cerebro nos hace tener esa sensación de sed. Y gracias a Dios vivimos en una ciudad donde siempre hay una canilla con agua medianamente potable para podernos refrescar. Siempre en alguna casa, en algún jardín, en alguna plaza hay algún lugar donde podemos tener agua para refrescarnos. O podemos entrar también en algún bar y pedir un vaso de agua y también esa agua también nos va a servir para refrescarnos. Siempre en nuestra ciudad hay algún lugar donde refrescarnos. Cuando se siente sed, es necesario tomar agua. Y aunque el agua de repente no sea del todo potable, nosotros esa agua la utilizamos para refrescarnos. ¿Les ha pasado de tener sed? ¿De tener una sed muy intensa en algún momento? ¿Les ha pasado de tener esa sed casi desesperante que no nos permite ni siquiera pensar? Recuerdo cuando era joven, con mis compañeros de trabajo teníamos un equipo de fútbol y nos habían invitado a un partido de fútbol en las afueras de Montevideo, era casi en la zona rural, era bastante lejos. Era un sábado en la tarde, en el mes de enero, hacía unos 35 grados más o menos, y era un lugar donde no había muchas casas, o sea, estaba la cancha allí y después había que caminar bastante para llegar nuevamente a donde íbamos a tomar el ómnibus para volver. Resulta que a la hora de empezar el partido, de nuestro equipo vinieron solamente 7 jugadores. 7 jugadores. El otro equipo, cuando era la hora de empezar, ya tenía sus 11 jugadores y nosotros teníamos solamente 7. Nos habían faltado 4 jugadores. Habíamos llegado hasta ese lugar, que era bastante lejos, la cancha la teníamos que pagar igual, el boleto ya lo habíamos gastado, el tiempo prácticamente era el mismo, entonces dijimos, bueno, vamos a quedarnos y vamos a jugar el partido igual. 7 contra 11 en una cancha grande, 35 grados de temperatura, era bastante difícil aquello, pero terminó el partido y todos, cuando terminó el partido, fuimos hacia la canilla más cercana que había allí en la cancha. Y cuando vamos a usar esa canilla, el canchero, el señor que cuidaba esa cancha, nos dice, no hay agua. Y nos señala con el dedo, nos señala al costado, una mesita que había allí con una palangana y agua, un agua que no que no tenía muy buen aspecto, no tenía aspecto de muy limpia y tenía un cucharón de esos de sopa y eso iba a servir a nosotros para servirnos el agua. Sábado, 3 de la tarde, 35 grados de temperatura, pleno mes de enero. ¿Piensan que alguien tomó de esa agua? Mejor dicho, ¿piensan que alguien no tomó de esa agua? Todos de alguna manera, un poco más, un poco menos, pero todos necesitábamos saciar nuestra sed y todos hicimos uso de esa agua. La sed es algo que el cuerpo humano necesita satisfacer porque genera un deseo muy intenso. Hoy quiero compartir un pasaje de la Biblia en el cual se nos habla de la sed. Un pasaje en la Biblia donde se nos habla de tener sed. Pero no es esta sed fisiológica, es una sed muy especial. Por eso los invito a leer en la palabra de Dios en el Salmo 63. Salmos capítulo 63. Y dice así la palabra de Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré.
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Lo primero que nos dice David en este salmo es que tiene sed del Señor. Dice, mi alma tiene sed de ti. Esta no es una sed por escasez, como quizás lo que habíamos visto antes. Uno puede tener sed porque hace mucho tiempo que no bebe, pero esto no era una sed por escasez. Evidentemente, David estaba en comunión con Dios y tenía una buena comunión con Dios. No era una sed por estar lejos de Dios. Esta sed está dada por el deseo de David de tener comunión con Dios, por el deseo de David de estar cada vez más cerca del Señor, el deseo de David de conocer más a Dios, el deseo de David de honrar a Dios en su vida. Mientras leo esto y leo este salmo, me doy cuenta que este salmo nos obliga a preguntarnos a nosotros. Este salmo te obliga a vos y me obliga a mí a preguntarme, ¿estoy teniendo yo esta sed de Dios? ¿Tengo realmente sed de Dios? ¿Realmente en mi corazón y en mi mente hay un deseo de estar cada vez más cerca del Señor? ¿Qué cosas estoy haciendo para tener sed de Dios? Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿tengo realmente yo sed de Dios? ¿Sed de qué cosas estamos teniendo? ¿Cuáles son las cosas que ocupan nuestros deseos en estos días? ¿Cuáles son las cosas que anhelamos? ¿Cuáles son las cosas que pensamos y que están en nuestro corazón? ¿Cuáles son las necesidades que queremos satisfacer primordialmente en nuestra vida? David tenía un deseo de satisfacer su sed de Dios, de llenar su vida de Dios. Y esta era la sed que sucedía en la vida de David. Ahora es interesante en qué momento del día se despierta esta sed en David. Dice la palabra de Dios, de madrugada te buscaré. De madrugada te buscaré. Queridos, la prioridad de David era ese encuentro con Dios desde el primer momento del día, desde el momento en que se levantaba, desde el momento en que empezaba su jornada. Era el deseo de estar con Dios. Desde que se despertaba su deseo de encontrarse con Dios. Desde el principio del día, el deseo de David era ese encuentro con Dios. Ustedes saben que este pasaje, los comentaristas de la Biblia, lo sitúan en el momento en que el rey Saúl estaba persiguiendo a David. Y el rey Saúl estaba determinado a matar a David. Y había hecho 2 intentos ya de matar a David. Estaban en 2 oportunidades, estaban en la misma habitación. David estaba tocando su instrumento para Saúl, estaba haciendo música para Saúl. Y en ese momento Saúl lanzó su lanza para tratar de matar a David. Y esto se repitió en otra oportunidad. Y después de esto, David empezó a huir de Saúl. O sea que este salmo se ubica en el momento en que David estaba siendo perseguido por Saúl. El rey Saúl había utilizado sus mejores hombres, había utilizado su ejército para salir a buscar a David. Y David estaba siendo perseguido, se estaba escondiendo de Saúl por momentos. Y es interesante que en medio de esta situación angustiante, en medio de este peligro, en medio de esta situación triste en la vida de David, es que David dice, yo tengo sed de Dios, tengo necesidad cada día de Dios. Mis hermanas, mis hermanos, las pruebas muchas veces son las oportunidades que tenemos para aumentar nuestra sed de Dios. Santiago llama a las situaciones difíciles
prueba de nuestra fe. En Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago dice que los momentos difíciles que nos toca vivir, que permite Dios que vivamos en nuestra vida, son una prueba de nuestra fe. Muchas veces las pruebas que Dios permite en nuestra vida es una oportunidad para empezar a sentir esa sed de Dios, para que se agrande nuestro deseo de estar con Dios, nuestro deseo de tener comunión con Dios. Podríamos decir que en algunas oportunidades Dios permite algunas pruebas en nuestra vida para que nosotros tengamos esa sed de Él. Dios quiere que no tenga que utilizar pruebas en nuestra vida para que tengamos sed de Él. Que cada día nosotros naturalmente comencemos desde la madrugada nuestra jornada, nuestro día, con sed del Señor, con el deseo de encontrarnos con el Señor. Que cada día nuestro deseo sea ese encuentro y esa comunión con el Señor. En este salmo entonces, después de mostrar su sed por Dios, David nos dice qué sucede cuando satisface su sed con Dios. Y lo primero que nos dice es, ¿para qué tiene esa sed de Dios? Lo primero que nos dice es qué pasa cuando ese deseo de estar cerca de Dios empieza a satisfacerse en su vida. Y dice en el versículo 2, en el versículo 1 dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y el versículo 2 dice, para ver tu gloria y tu poder. Para ver tu gloria y tu poder. Cuando un hijo de Dios tiene sed de Dios, cuando un hijo de Dios de verdad busca a Dios desde que se levanta, Dios de alguna manera le va a mostrar su gloria y su poder. Cuando tenemos sed de Dios, el Señor nos empieza a mostrar su gloria y su poder. Y David sabía esto porque ya lo había experimentado. Por eso dice al final del versículo 2, así como te he mirado en el santuario. David ya había experimentado ese tiempo de estar delante del Señor con sed, ese tiempo de estar delante del Señor con la necesidad de una comunión especial con el Señor. Y ya lo había experimentado cuando estuvo en el santuario, cuando estuvo en el tabernáculo. Y dice, así como te he mirado en el santuario. Ya había visto la gloria de Dios, ya había experimentado el poder de Dios. Muchas veces sucede que venimos al culto y somos unos cuantos en el culto y estamos todos cantando las mismas canciones, participando de las mismas oraciones, compartiendo la misma palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? Que algunos se van llenos del Señor y otros quizás nos vamos no tan llenos del Señor. ¿Por qué si participamos de lo mismo, unos se van llenos de Dios y otros se van casi como entraron? ¿Qué es lo que pasa? Si participamos de lo mismo, estuvimos en el mismo lugar, escuchamos las mismas cosas, cantamos las mismas canciones, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo nos presentamos delante del Señor. La diferencia es esa sed con la que nos presentamos delante de Dios, esa sed con la que venimos delante de Dios. Cuando mi sed está puesta en solucionar mis problemas, cuando mi sed está puesta en solucionar un deseo que hay en mi vida o en mi corazón, me puedo presentar delante de Dios y quizás no pase mucha cosa más que eso. Estar un tiempo en la presencia de Dios. Pero cuando me presento delante de Dios con sed de Él, cuando me presento delante de Dios buscando que el Señor toque mi corazón, cuando me presento delante de Dios buscando el alimento que viene de parte de Dios, el Señor va a tocar mi corazón. El Señor va a alimentar mi vida. El Señor va a llenar mi vida de gozo. Va a llenar mi vida de paz. Cuando te presentes delante de Dios, con sed de Dios, el Señor va a llenar tu vida de gozo y va a llenar tu vida de paz.
Es cierto que a veces pensamos, bueno, deben de haber, quizás para llenar el corazón de gozo y de paz en mi vida tienen que suceder grandes cosas. Pero el Señor es capaz de llenar nuestra vida de gozo y de paz con pequeñas cosas. Y yo digo, ¿con cuántas cosas podemos llenar nuestra vida de la gloria de Dios? Y el otro día estaba escuchando una reflexión y decía, bueno, ¿alguna vez miraste el cielo de día? ¿Qué te parece cuando ves el cielo? Haga la prueba. Haga la prueba cuando salga de acá y mira el cielo. Hoy está medio nublado, pero cuando el cielo está despejado, mire el cielo y piense qué es lo que le está mostrando Dios en ese momento. Y pregúntele a otra persona, alguno que conozca que no lo pueda considerar loco, ¿no? Pero pregúntele, mira para arriba el cielo, ¿qué te dice el cielo? Y quizás alguno pueda decir, bueno, hay un hermoso color en el cielo, se ven diferentes tonalidades de azul, diferentes tonalidades de celeste. Otro dirá, bueno, el día está despejado, otro dirá está nublado. Otro prestará atención a alguna nube en especial. Esto durante el día. Pero mire el sol en la noche. Mire el cielo en la noche. El sol en la noche no lo va a poder ver. Mire el cielo en la noche. ¿Y qué va a ver? La luna y las estrellas. Y quizá no nos genere mucha cosa la luna y las estrellas. Alguno dirá, bueno, yo estoy viendo las constelaciones que me enseñaron en la escuela. Otro dirá, bueno, aquel planeta, en estos meses vieron que se distingue claramente Marte. Dirá, aquel planeta es Marte. Otro dirá, bueno, ¿en qué fase está la luna en este momento? Ahora mire lo que pasa cuando una persona mira al cielo con sed de Dios. Mire lo que sucede cuando una persona mira al cielo buscando a Dios. Dice el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. David estaba mirando el cielo, la luna y las mismas estrellas que vemos nosotros seguramente. Seguramente estaba mirando lo mismo que vemos nosotros o que podemos ver nosotros. Pero él estaba mirando todo esto con sed de Dios. Y se dio cuenta que esa luna y esas estrellas fueron creadas por Dios, o recordó eso. Y se dio cuenta que él mismo había sido creado por Dios. Y se dio cuenta de su pequeñez y se dio cuenta de las bendiciones que Dios le había dado a su vida. Se dio cuenta de las bendiciones con las que Dios había llenado en su vida. Uno puede mirar el cielo de cualquier manera. Ahora, cuando uno lo mira con sed de Dios, empieza a ver todas estas cosas. Y digo el cielo porque es el ejemplo que encontré con este salmo. Pues pueden ser cuantas otras cosas que podemos ver en nuestra vida. Y David, con esa sed de Dios, se dio cuenta de la gloria de Dios, con algo tan sencillo como mirar el cielo. Se dio cuenta de la grandeza de Dios, de lo majestuoso del Señor, de la alabanza que tenía que elevarle al Señor. Porque cuando nosotros tenemos sed de Dios, hasta en las pequeñas cosas, Dios nos muestra su gloria. Hasta en las pequeñas cosas y en las cosas cotidianas, Dios nos muestra su poder. La sed de Dios le mostró claramente tres cosas a David. Y volviendo al Salmo 63, yendo al versículo 3, quiero que veamos la primera cosa que le mostró a David la sed de Dios. Lo primero que le mostró fue el valor de la misericordia de Dios. Porque es mejor tu misericordia que la vida. Lo primero que
que aprendió con esa sed de Dios es darle valor a la misericordia de Dios. A veces hablamos de la misericordia de Dios y yo no sé si entendemos lo que es la misericordia de Dios. Yo no sé si entendemos la profundidad de la misericordia de Dios. Y es bueno preguntarnos qué es la misericordia de Dios. Es la compasión de Dios por la humanidad. Es esa compasión que Dios tiene al ver nuestra vida perdida por el pecado. Es esa compasión que Dios tiene por cada uno de nosotros al haber enviado a Cristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Es esa compasión de Dios que nos da la vida. Es esa compasión que nos da esperanza. Es esa compasión que le da valor a esta vida y esa compasión que le da valor a la vida que viene después de esta vida. La misericordia de Dios es esa compasión que lo lleva a perdonar nuestros pecados, aunque no lo merecemos, aunque no podamos hacer nada para que sean limpios nuestros pecados. Es esa compasión que nos mira y cuando ve que nosotros confesamos nuestros pecados a Él, Él nos perdona. Y volvemos a pecar. La misericordia de Dios es lo que le permite a Dios volvernos a perdonar. Y volvemos a pecar. Y esa misericordia es la que le permite a Dios volver a perdonarnos. Cuando no hay ningún mérito en nosotros para merecer el perdón de Dios, Dios nos perdona por su misericordia. ¿Entendemos la misericordia de Dios? ¿Entendemos la misericordia de Dios? Cuando tenemos sed de Dios, empezamos a entender la misericordia de Dios. Y David llegó a decir, es mejor tu misericordia que la vida. Es que la vida no tendría ningún sentido sin la misericordia de Dios. Lo segundo que le mostró la sed de Dios a David es que Dios es nuestra ayuda en los momentos difíciles. Como les dije anteriormente, estaba escapándose de Saúl. El rey con sus mejores hombres, con su ejército, estaba persiguiéndolo. Y David dice, porque ha sido mi socorro. David empezó a darse cuenta que cuando necesitaba socorro, el Señor fue quien lo guardó y quien lo ayudó a salir de ese peligro y a salir de esa situación. Pero miren que todavía el ejército lo estaba persiguiendo. Todavía estaba en peligro David. Pero él se dio cuenta que el Señor ya lo había salvado de esta, lo había salvado de la otra. ¿Y por qué no lo va a seguir salvando? Y dice, mi socorro ha sido mi socorro. Cuando tenemos sed de Dios empezamos a ver lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios ya hizo por nosotros. Cuando realmente tenemos ese deseo de estar con el Señor, una de las consecuencias que suceden es que nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo el Señor nos guarda y cómo el Señor nos protege. Cuando nosotros tenemos sed de Dios, empezamos a pensar de otra manera y ver las cosas de otra manera. Mire lo que pasaba a estos dos hombres. Habían dos hombres que habían ido al templo y se estaban presentando delante de Dios. Uno de estos dos hombres tenía sed de Dios y el otro estaba yendo al templo como quizás lo hacía todos los sábados. Entonces los dos se presentaron delante de Dios, uno con sed de Dios, el otro se estaba presentando por costumbre. En Lucas capítulo 18 dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos que está acá al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Este hombre se presenta en el templo y empieza a hablar con Dios. Pero le empieza a recordar todo lo que él hacía. Este hombre hablaba de lo que él hacía delante de Dios. Cuando uno se presenta
delante de Dios sin sed de Dios, una de las cosas que hace es recordar lo que uno hace. Pero mírenle cómo se presentó el otro. Versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Este otro se presentó en el templo, estaba al lado del otro hombre, pero este vino con sed de Dios. Cuando uno tiene sed de Dios, no se fija en lo que uno hace, sino que se fija en lo que Dios hace. Y dice: «Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador». No le dice a Dios: «Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice lo otro». Se golpeaba el pecho, se reconocía como pecador y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». La sed de Dios nos ayuda a poner énfasis no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Se entiende esto? Cuando empezamos a ver solamente lo que yo hago, ahí hay algo que está fallando. Ahora, cuando yo realmente tengo sed de Dios, empiezo a ver más lo que Dios hace por mí que lo que yo hago. Lo tercero que le mostró la sed de Dios a David está en el versículo 8 de este Salmo 63. Dios nos sostiene con su mano derecha. Tu diestra me ha sostenido. David se dio cuenta que Dios lo había sostenido todo ese tiempo en el desierto. Hermanos, podemos vivir momentos difíciles, podemos pasar por tiempos de escasez, incluso podemos vivir en tiempos de peligro como pasó David con la persecución del rey Saúl. Pero cuando tenemos sed de Dios, nos damos cuenta que el que me está sosteniendo es el Señor. No me están sosteniendo mis fuerzas, no me están sosteniendo los que están alrededor mío, el que me está sosteniendo es el Señor. Y hay momentos en la vida que el único que nos sostiene es el Señor. Tu diestra me ha sostenido, me cuidaste, me diste sustento, me ayudaste a que no cayera. Mis hermanos, lo tercero que se dio cuenta David es que en los momentos difíciles, los momentos más difíciles de la vida, el que nos sostiene es el Señor. ¿Queremos ver el poder y la gloria de Dios? ¿Quieren ver el poder y la gloria de Dios? Dios quiera que todos querramos ver el poder y la gloria de Dios. ¿Por dónde empieza todo? Por tener sed de Dios. Por tener sed de Dios. ¿De qué cosas tenés sed hoy? ¿Cuál es tu mayor anhelo en este día? ¿Cuál es el deseo de tu corazón hoy? Busquemos a Dios por sobre todas las cosas. Pongamos a Dios como la prioridad absoluta en nuestra vida. Cada mañana amanezcamos con sed de Dios. Y el Señor nos va a mostrar su gloria y su poder. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, gracias porque es viva y es eficaz y es cortante, Señor, muchas veces es cortante y nos hace ir hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos hace a nosotros mismos mirarnos hasta lo más profundo, Dios. Señor, ¿cuánto tiempo perdemos teniendo sed de cualquier cosa, Señor? ¿Cuánto tiempo perdemos teniendo sed de cosas que valora el mundo? Y perdemos días y días sin tener sed de vos. Padre, que alimentemos nosotros la sed de vos. Señor, que cada mañana nos levantemos buscándote como lo hacía David.
Señor, que no sea necesario que pasemos por pruebas y dificultades para tener sed de vos. Que naturalmente en nuestra vida aprendamos a buscarte y a tener esa sed. Guíanos, Señor. Como hijos tuyos queremos ver tu gloria y queremos ver tu poder. Y no lo queremos ver una vez, lo queremos ver diariamente en nuestra vida, Dios. Que cada día nos levantemos con ese deseo de encontrarnos contigo, Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué haces en Navidad? Es una pregunta que nos hacemos todos. Te invitamos este domingo, 19 de diciembre, a las 10 de la mañana, en Asamblea 4164, para responder esta pregunta.